tienes que dejarlos hacer sus cosas y equivocarse para que de eso aprendan a resolver sus problemas. Uno no puede ser desagradecido con quienes nos cuidan. Sigo pensando que el negocio está en la vivienda social. En Perú yo creo que tenemos una estrella norte que muchos otros países envidian, ¿no? Y esa estrella norte es el déficit de vivienda que existe. Si tú eres ingeniero y no quieres ser empresario, dedícate a otra cosa. El mejor consejo que le podría dar a alguien de esa edad que todavía no tiene responsabilidades es que puede equivocarse. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Una reunión más en Construyendo Conexiones. Ahora estoy con una familia de empresarios, una familia de empresarios exitosos, muy académicos y que la academia las tratan de llevar a la práctica. ¿Quién es Adolfo Gálvez? Muy conocido y reconocido en el sector. Y Pamela Gálvez, su hija, que también tiene una trayectoria de éxito tanto en la empresa como en sus estudios. Primero, oye, muchas gracias Adolfo, muchas gracias Pamela por estar acá. ¿Qué tal si comenzamos un poquito hablando de los dos? ¿Por qué decidieron ser ingenieros? Ingenieros civiles. ¿Ah? A ver, en mi caso vi el ejemplo de un familiar político que en mi niñez, y te estoy hablando pues de los 6 años, 7 años, era un referente en la familia porque era un ingeniero muy exitoso, aparte de ser una persona sumamente simpática, sumamente simpática. Entonces yo supongo que eso despertó en mí ese deseo de ir a la uni a estudiar ingeniería civil. Ahí Porque nació. eso es lo que yo quería. Punto. Pero ahí eras niño todavía. Pero yo crecí con esa orientación. Tan es así que no fue un conflicto, pero sí fue una diferencia, porque mi padre quería que yo fuera médico, como fueron mis dos hermanos, como son, perdón, mis dos hermanos mayores. Y yo, por darle gusto, postulé a San Fernando e ingresé. ¿Ok? Porque mi papá quería que yo ingrese. No, pues yo ingresé. ¿Y? Pero cuando a mí me iban a cortar el pelo, le dije no, porque entre 2 semanas me presento a la uni. Mi papá tuvo la gentileza de aceptar mi posición. Y 2 semanas después, o 3 semanas después, estoy hablando del verano del 70, postulé a la uni, ingresé a la uni. O sea, era... Y me quedé en la uni, por supuesto, que era lo que yo quería. ¿Y tú, Pamela? Bueno, mi papá es, primero gracias por la invitación, Antonio. Mi papá es una persona de metas y de planeamiento. Desde chiquita he tratado de ganar en ajedrez y muy pocas veces lo he logrado. Y él tenía la meta de que sus hijos sean ingenieros, pues, ¿no? Y al comienzo no estaba tan segura. De hecho, quise cambiarme de carrera desde ya por el 6º, 7º ciclo. Porque tú estabas... ¿En qué universidad estudiaste ingeniería? En la UPC. UPC. Sí. Y estuve a punto de cambiarme de carrera hasta que vi que iba a tener que repetir como 1 año y medio de mi vida y dije, no hay forma. Y mi papá me dijo, hija, termina la carrera y después haces tu maestría en lo que quieras. Bueno, yo quería un MBA. Y así fue. Básicamente así fue. Siempre quise hacer ciencias, ¿no? Pero de pronto más hacia el tema de planeamiento, hacia el tema de estrategia, hacia el tema de empresa. Y la verdad es que ingeniería civil finalmente ha sido una base muy sólida como para luego hacer lo que yo quería. Porque te enseñan a pensar de una manera muy secuencial, te enseñan a razonar. Entonces, al final no lo ejerzo mucho, pero sí siento que ha sido una parte muy importante de mi formación profesional, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando iba a la oficina de tu papá, te he visto una vez, pero ahí concentrada en la máquina. Sí.
¿no? Pero sumamente concentrada. No sé si estabas estudiando, estás en los últimos ciclos, antes, eso sí era antes que te vayas a hacer tu MBA, Sí. ¿no? Pero, o sea, le agarraste el gusto entonces. O sea, desde chiquita. Yo me acuerdo un día estaba en el cole, habré tenido que 10, 11 años y llegué a mi papá con un aparato así grandote. Lo dejé encima de una mesita de piso, pues no, porque en esa época no había mesas para computadoras. Y se siente y me dice, mira, te he instalado esto de juego, ¿no? Entonces me ayudaba a llegar al juego a través del DOS, porque había Windows, no me acuerdo qué Windows era, 14, no me acuerdo. Y después de eso me bloqueaba el juego y me decía, si quieres seguir jugándolo, desbloquéalo. ¿Te acuerdas tú? ¿Te acuerdas o no, Adolfo, de eso? Sí. O sea, le dejabas el bichito como... Retos. ¿Ah? Los retos. Ajá. Sí. Y dime, y cuéntame un poco, ¿cómo han hecho para trabajar juntos? Porque ese es todo un reto, ¿no? Con Víctor también. O sea, ¿cómo han amalgamado? Porque no es... Yo creo que es todo un logro, ¿no? Creo que es muy bonito trabajar en familia. Me encantaría, pongamos a mí, trabajar con mis hijos. Te la dejo. Pero alinear, digamos, ¿no? Las visiones, diferentes generaciones, ¿no? No creo que se logra así nomás. A ver. No es fácil. Y el secreto está en entender que el mundo es de los jóvenes. Y como te comentaba hace unos minutos, ¿no? Tienes que dejarlos hacer sus cosas y equivocarse para que de eso aprendan a resolver sus problemas. 7 veces te caes, 8 te paras. Claro, ese es un buen mensaje. ¿No? Es así. Es así. ¿Y tú qué crees que te has caído y que has aprendido? Yo creo que uno nunca deja de caerse, lo importante es levantarse, ¿no? ¿Pero qué cosa crees que es lo que has hace que aprendido funcione. más? ¿Has aprendido más? O sea, yo creo que la razón por la cual funciona tan bien es primero porque tenemos los mismos valores, entonces esa parte es muy sencilla. Das un montón de cosas por sentado y volteas y avanzas. Segundo, tenemos prácticamente la misma formación los tres. Los tres somos ingenieros civiles, los tres tenemos una maestría o estudios en negocios y siempre hemos definido claramente los roles, ¿no? Entonces, mi papá dice, el mundo es de los jóvenes y él en su momento lo que decidió hacer fue entregarnos ese poder de decisión. Me acuerdo cuando fue regresé de la maestría y me dijo, bueno, vas a hacer tu primer proyecto inmobiliario, te doy X cantidad de plata, anda, búscatelo, ¿no? Y así hice mi primer proyectito sola, por así decirlo, de 3 departamentos. ¿Estuviste solo? O sea, pero... ¿te prestó o te dio? Que es diferente. No, ni me prestó ni me dio. Yo trabajaba para la empresa nomás. Tú tenías o sea, tú contrataste a tus hijos primero, entonces. Sí, y me despidió también una vez, ¿ah? ¿También? Me despidió también una vez. Sí. ¿Sí? Pues se puede saber por qué. Porque eso me parece bonito. Después te voy a contar lo que me cuentan ellos, me han contado ellos de ti, ¿o no? ¿Ya? Pero a ver, cuéntame un poquito, a ver, ¿por qué te despidió? ¿Qué pasó? Te cuente. Cuenta. Bueno, estábamos allá por ¿qué habrá sido? 2005, 2006, justo antes de que yo me vaya a la maestría. Mi cabeza estaba en otro lado, la verdad. O sea, yo acababa de salir de la universidad, estaba estudiando cursos ya en ESAN, preparándome para la maestría, quería distraerme un poco, había terminado la universidad en 5 años clavaditos y mi papá estaba en un momento en el que no había tanto movimiento. ¿Qué año era? ¿2000? 2006 me parece que fue. Claro, es un año retante, ¿no? O sea, no, el año 2006 es un año, por lo que me recuerdo, que si haces bien las cosas, das un salto, ¿no? De riesgos, porque, o sea, venías de momentos difíciles, venías de las crisis, ¿no? Claro, sí. En 2006 cambia el sentido del péndulo. Así es. O sea, Sí. ¿Y qué pasó? Y me acuerdo que me llamó a su oficina y me dijo, hija, ¿sabes qué? Yo creo que es momento de que vayas a ver otra cosa. y yo le dije, ok, pa, y ya está. O sea,
somos bien pragmáticos en la familia y siempre hemos tenido, o sea, en la mesa, siempre hemos hablado del negocio y de las responsabilidades y de la economía y política y etcétera. Entonces, digamos que esa formación a mí no es que haya estado contenta con que me haya despedido mi papá por X coyuntura. Pero básicamente, por lo que entiendo... Ya no había espacio para mí en el trabajo. Ya, pero, o sea, claro, o sea, lo que está tratando de decirte es busca un horizonte que quizás puede ser mejor que lo que te puedo dar en este momento. Eso es lo que estoy entendiendo. Ejerce tus alas. Sí, ejerce tus alas. O sea, ya no había un puesto para mí. En ese momento, o sea, un proyecto inmobiliario es un proyecto que necesita personal dependiendo de la etapa en la que está el proyecto. Y yo estaba ejerciendo una función que ya no se necesitaba para el proyecto. Entonces, gracias, hasta acá nomás y te llamo para el siguiente proyecto. Pues, ¿no? Es así. Por más hija del dueño que seas. ¿Y Víctor dónde estaba ahí en ese momento? No, vi que estaba en la universidad. ¿Todavía está...? Sí, vi que estaba en la universidad todavía. Está estudiando civil también. Y así fue. Y me ayudó a madurar bastante, ¿eh? De verdad que me ayudó a madurar bastante. ¿Qué hiciste ahí? ¿Qué hice ahí? Me fui a chambear a otra inmobiliaria. ¿A dónde? Es una inmobiliaria que ya no existe, tenía un solo proyecto y entré, me acuerdo, al área de ventas. Y de ahí nomás me fui a hacer la maestría, entonces realmente no me impactó, pero fue un zamacón, ¿no? ¿Tú siempre has querido que tus hijos hagan una maestría? De todas maneras. ¿No? O sea, no solamente una maestría. Mis hijos estudiaron en el Roosevelt, entonces tenían la formación de la sociedad americana. Y mi deseo era que se vayan a hacer una maestría de Europa para que conozcan otra forma de pensar. Y de esas dos hagan un blend para su futuro. ¿Así que? ¿Pero tú siempre quisiste que trabajen contigo? Bueno, si iban a heredarlo, tenían que hacerlo crecer. O sea, tú tenías... así de simple. Así de simple, ¿no? Pero estaba buscando el momento para que suceda eso. El momento. Cuando regresaron, cada uno de ellos en su momento tomó las postas en la oficina y después intercambiaron puestos. Lo que hacía uno hizo el otro, de tal manera que conocieron todo. ¿Cuál es tu rol ahora en la empresa? Sí, ahora soy directora ejecutiva, por así decirlo, del área comercial y del área operaciones. Entonces, básicamente veo la obra, proyectos y toda la parte de marketing y ventas. ¿Y Víctor? Vic ve la parte de finanzas, legal, administrativa. ¿Cuál ha sido tu rol? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es mi rol ahora? Bueno, mi rol actualmente es consecuencia de profundas experiencias en mi vida en los últimos 8 años. Complicaciones serias en las que además la salud me pasó factura y eso me llevó a que hacia fines del 19 tuviera que alejarme de todo, ¿no? Porque en menos de 2 años tuve 2 procesos oncológicos y bueno, por suerte salí adelante. Qué bien, qué bien. No. Uno nunca sabe esas cosas. Pero eso me obligó a dejar Capeco, porque yo estaba metido en el directorio de Capeco, en el directorio de Sensico, en el directorio de Confiep, ya no sé, en Concitec. Es importante ese mensaje, lo que estás contando. Dándole mi tiempo a mi país, al país que tanto quiero, ¿no? Y Tú tienes un sentimiento muy especial por el Perú, me parece, ¿no? Sí. ¿No? Porque lo conozco de punta a punta. Porque tú has estudiado en el CAEN también, creo, ¿no? ¿Ya? Y otra de las cosas que me impresionaba es la foto que tienes en una de tus oficinas. Bueno, cuando iba a tus oficinas, donde estaba Bolognesi, ¿no? O sea, me llamaba la atención, porque generalmente, digamos, lo tienen personas muy arraigadas, digamos, ¿no? Al sentimiento militar, más que... Bueno. Es una cosa bien simple. Uno no puede ser desagradecido con quienes nos cuidan. Y creo que en la vida empresarial
Ojalá hubiera un tiempo para que todos aprendieran de que hay algo mucho más allá que la empresa sola. O sea, trascender. Sí. Fíjate que todas las entrevistas hay un común denominador, ¿ya? Es hacer mucho más las personas que he entrevistado, que me parece que ese grupo no se junta, no solamente por juntarnos, me parece que hay algo más de eso, ¿ya? Pero los que he entrevistado, al menos, todos, un factor importantísimo para su éxito es los valores. Todos, o sea, todos valores, o sea, lo tienen totalmente interiorizado, que es, y segundo, dar mucho más de lo que exactamente quieres, ¿no? O sea, servir. ¿Y qué es lo que tú me estás diciendo, no? El tema de valores, estimado Antonio, es así de simple. Uno tiene una escala de valores y esa no es negociable. Correcto. No es negociable. Punto. De acuerdo, de acuerdo. Tu lista de prioridades la puedes negociar, puedes ser pragmático con ella. Dentro de esa escala de valores, eso te permite ver con quiénes haces negocios. Porque si tú ves una persona que no es seria con su familia, que no es seria con su hogar, ¿cómo te vas a meter a hacer negocios con ella? Si maleduca a sus hijos o le es infiel a su pareja, ¿le vas a poner tu plata con él? Ni que estuviera loco. Pues, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Así de simple, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, eso te va cerrando los grupos, pero te permite que cuando interactúas con esos grupos, interactúas cómodamente con ellos, ¿no? Porque todos sabemos cuáles son los valores. Claro, te sientes cómodo para, ¿no? Sí. Que ese común denominador yo creo que es la razón por la cual uno vive también tranquilo y da una suerte de poder adicional a tomar decisiones, ¿no? Claro. Y al menos en nosotros en la empresa, esa dinámica, lo que hablábamos hace un ratito, cómo logramos trabajar juntos de forma tranquila, también con idas, venidas, proyectos, las tensiones, los cambios, etcétera, es porque en el fondo tú sabes que te volteas y la otra persona tiene esa misma estructura inicial que tienes tú, ¿no? Y eso creo yo es fundamental en cualquier relación, no solo personal, sino profesional. Sí, no, esa es la base. O sea, para poder hacer un negocio es la base, ¿no? Sobre todo en este giro en el que vendemos ilusiones. O diría en el que la gente nos compra ilusiones. Porque yo siempre digo, nosotros no vendemos, el cliente nos compra. Sí, eso lo he escuchado hace muchos años. O sea, siempre has dado ese mensaje, digamos, ¿no? Y cuéntenos un poquito de Andiamo Inmobiliaria, de Grupo La Arriaza, cómo nace. Porque Andiamo sí es relativamente, digamos, sí, creo que tendrá ¿cuánto tiempo? ¿20 años? ¿30 años? Andiamo. Porque después apareció La Arriaza, ¿no? Sí. O sea que mi papá fundó la empresa en los 80s. ¿Andiamo también era? No era, claro. En esa época creo que decías el nombre de persona natural, ¿no, pa? Luego los bancos le dijeron, oye, ya creciste, saca tu persona jurídica. ya estás envejeciendo y todavía con persona natural mucho riesgo. Sí. Persona jurídica. ¿Eso fue en qué año? 99. No, un poco antes. 98, 97. ¿No? Pero por eso, pues ahí estábamos en lo de ICA, me parece. Te cuento, porque es una conversación. ¿Cómo llego a lo de ICA? Yo hice el CAE en el 94. Aprendí a interiorizarme con los problemas sociales de mi país. ¿Ok? Después de eso, el 97 entré al PAT de la Universidad de Piura. Siempre has sido estudioso, ¿no? Siempre, o sea, te gustan los estudios. O sea, te gusta estudiar. Hasta ¿no? ahora, sí. ¿no? No me puedo ir a dormir si no he aprendido algo. Me parece muy bien. Punto. Y eso es lo que, aunque la parte física del cuerpo tiene pues su ciclo,
el cerebro tiene otro ciclo distinto, ¿no? Entonces hay que aprovecharlo, hay que ejercitarlo. Bueno, y vino el fenómeno del Niño del 98 y en Ica pues hubo miles de damnificados. Y compañero mío del PAT estaba el que era presidente del Banco de Materiales en ese momento. ¿Okay? Kishimoto. Sí. ¿Cómo se llama? El ingeniero Luis Kishimoto. Kishimoto, claro, claro, ¿Okay? claro. Sí. Y bueno, conversábamos, qué sé yo, ¿no? Y un día me dice, oye, Adolfo, ¿y cómo podemos ayudar a esta gente, tú como ingeniero? Y también dentro de mis conocidos había un empresario, porque no sé qué formación tenía, pero tenía una formación, evidentemente, que era del grupo que manejaba FAM, de los González. Ah, claro, ahí aparece... ¿Ok? Y él quería desarrollar nuevos productos para el aluminio, tenía muchas ideas, un empresario nato, ¿ah? Un empresario nato. Entonces, tomando un día un café con Lucho Kishimoto y él, yo le dije, bueno, ¿y por qué no se les desarrolla pues unas casitas para ayudarlos en su proceso de reconstrucción? Y bueno, ¿pero qué hacemos? Y se me ocurrió, no sé, porque lo tenía en algún lado de mi cerebro, lo habría leído en algún lado, creo que lo había leído en lo que se llamaban los muros franceses, French Walls, ¿no? Y dije, bueno, muritos de 8 o 10 centímetros, con su mallita y se acabó. Y entonces el amigo González dijo, claro, y ahí podemos hacer los encofrados de aluminio que pesan menos. Y salió la idea. Así fue como sale la idea. Entonces, cuando yo como ingeniero empiezo a ver el tema técnico de eso, me di cuenta de que si seguía las normas, pues nadie iba a poder comprar eso, ¿no? Así es. Porque las normas son prescriptivas y una serie de limitaciones. ¿Quién sabe? Con mucha razón. Metí mi mano al bolsillo y me fui al CISMIT, que como eran mis colegas, y ya en esa época yo enseñaba en la uni, porque yo comencé en el 95, y te estoy hablando del 98. Y hice un módulo y lo probamos. Y para sorpresa de todos, tuvo una capacidad resistente que nadie creía que podía tener. Sí, me acuerdo. ¿Ok? Fuertísimo, sí. Entonces, ¡pum!, se prendió la luz. En ese momento se hizo otra etapa donde se hicieron ya de 2 pisos, se ensayaron, se resanaron, y ahí ya fue con aporte de el amigo González y con apoyo del Banco de Materiales. Y ahí viene el tema de que el Ejecutivo quería de algún modo apoyar a la gente que había salido damnificada en Ica. Entonces la alternativa era, bueno, o lo haces tú con albañilería, o lo haces con una innovación. Entonces Lucho Kishimoto apostó por la innovación que nosotros le hicimos, pero lógicamente ex post de los ensayos. Claro. ¿No? Y por suerte yo como empresario, que ahí tenía algunos años de empresario, poco más de 10 años de empresario, pude darme el gusto de apostar a ganador e invertir en los ensayos iniciales. Y después eso pasó a un tema de ya una serie de proveedores que abrieron los ojos y vieron la posibilidad de un negocio,
los amigos que estaban en el área del concreto, los amigos que estaban en el área de las mallas, los amigos que estaban en el área de los encofrados. Y todo eso sumado con la pasión de hacerlo todo en el sistema de autoconstrucción técnicamente dirigida, permitió hacer, creo que 4 o 6 mil casas. Sí, claro. En Ica, ¿no? En Ica, sí, fue fuerte, me acuerdo. Y al comienzo tuvo mucha oposición, alguna oposición de origen político por temas del Ejecutivo y la oposición. Hubo otra oposición de proveedores que se vieron pues reemplazados. Así es. O contratistas eternos que acostumbraban a atender al sector informal, que de repente pues lo que se tenía que hacer en meses salía en días, ¿no? En un día. Así es. Y bueno, después de eso, Kishimoto me volvió a buscar y me dijo, oye, hay que hacer un proceso de estugurización acá cerca. En Santa Cruz, en Santa Cruz, Tú hiciste ese mercado enfrente. En Mendiburo, así es. Entonces me dijo, oye, ¿podrías hacerlo? Y yo le dije, sí se puede. Eso fue un éxito. Fue una pena que no se continúe con eso, porque lo que se hizo era una zona tugurizado, donde la gente vivía mal, no sé, en madera, y se construyó un edificio, el área de cada departamento creo es 64 metros cuadrados, o sea, cambió todo el panorama, fue del momento. Lástima que eso realmente no se publicitó más, ¿no? Creo que es un tema político en ese momento. Un tema político, pero realmente fue... Y fue tan éxito que después vino todo el tema de los encofrados. Bueno, yo lo empecé a aplicar en mis proyectos de desarrollo inmobiliario. Claro, así es. Y entonces hacía un edificio, hacía otro. Y te paseabas por el Perú para enseñarle que todo el mundo lo haga también. Así es. Y eso sí, a donde iba enseñaba cómo se hace. Sí, fue un éxito eso. La verdad que sí. Pero fue un éxito porque hubo un grupo de proveedores y las áreas comerciales y técnicas de los proveedores y del Ejecutivo que escuchó. Claro. Y ahí nacen pues los edificios de utilidad limitada que estaban concebidos efectivamente para hacer solamente hasta 5 niveles. Y bueno, después vienen pues acciones de capitalismo salvaje tal vez, ¿no? No, pero de allá, ahora, o sea, ese es el sistema. Ese es el sistema. Lo acaban de disminuir otra vez a 5 niveles. ¿Qué cosa? El ministerio en la última norma E030 ha prohibido los edificios de muros de más de 5 pisos. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, tú has hecho estudios de eso, tienes... Es una tontería, pero... Sí, pero así lo han hecho. Así lo han hecho. Ya cambiarán. Ya cambiarán, sí, pues. Así, ¿no? Cuando se den cuenta que perjudica... Sí, claro. Claro. Pamela, ¿y qué negocios inmobiliarios para ti? ¿Qué es negocios inmobiliarios? O sea, la marca que estoy haciendo es compartir conocimiento. Básicamente es eso. O sea, es un poquito lo que nos inculcaron. Yo me acuerdo de esa época. Mi papá viajó al extranjero para traerse un programa, un software. Regresó a Perú. Me acuerdo que se iba al CISMIT. Nos hablaba de Antonio Zavala, nos hablaba de Lucho Zapata, nos hablaba de Alfredo Romero, nos hablaba de Prodac, nos hablaba de todo. Y yo veía cómo todo iba encajando y luego viajaba y comenzaba a contar todo lo que aprendía, y eso es un poquito la escuela que hemos tenido mi hermano y yo. Y negocios inmobiliarios es un poco seguir esa escuela a la realidad actual, ¿no? Viajar ya no es tan necesario, obviamente pues las redes ayudan bastante, pero es compartir, es compartir lo que uno va aprendiendo. ¿Cuál es tu objetivo ahí? O sea, porque tienes invitados
importantes, ¿no? Siempre has tenido, he visto invitados que... Hay de un poco en todo lo que es negocios inmobiliarios, porque hay de comercio, abogados, arquitectos, etcétera. Pero la idea es encontrar a gente que quiera compartir lo que sabe. Y hace un ratito que hablábamos, hay muchas personas en el país que apuestan por tener esa apertura, ¿no? Entonces, es una suerte de vitrina. No es un negocio, no es una búsqueda, es simplemente algo que, no sé si a todos los que estamos, digamos, que ya en una posición un poquito más amplia tenemos oportunidad de tener conversaciones a las que muchas personas no tienen oportunidad de llegar, ¿no? Entonces, yo tengo, no sé, pues una ventaja bien importante, que puedo levantar el teléfono y converso con una persona y me tomo un café, y ahora estoy conversando con una persona, tomando quizá un café, pero con una cámara enfrente y todo el mundo lo puede ver. Claro, sí. Y eso es un poco, tiene una sensación bien bacán, sí. Compartir. ¿Sabes por qué, Antonio? Eso lo aprendí con los amigos del PAT. Voy a robarles la idea, porque es de ellos. Yo la aprendí de ellos. De Miguel Ferré, de José Ricardo Stock, ¿no? De ellos. Hay 3 tipos de riqueza, mi estimado. Está la riqueza material. Cuando tú compartes la riqueza material, siempre tienes menos después de compartir. Punto. Hay la riqueza cognitiva o cognoscitiva, el conocimiento. Si yo te enseño, no por darte mi conocimiento voy a saber menos. No pierdo esa riqueza. Y la comparto. Pero yo creo que ahí uno aprende más. También. Sí, también. ¿No? También. Y bueno, después está la riqueza afectiva, el amor por tu familia, por tus amigos, por tu país, por la sociedad, que hay muchas formas de plasmarlo, ¿no? Y esa riqueza tiene una gran ventaja. Cuando tú la compartes siempre tienes más después. Sí, es riqueza espiritual. Así es. Esa es la que te permite irte a dormir temprano, tranquilo en las noches. Sí. ¿Qué es lo que tú dices, ah? Porque uno cuando da, creo que recibe mucho más. Uy, yo me he topado con unas historias espectaculares. O sea, por ejemplo, hice un contenido de ideas para hacer en tu azotea, ¿no? Y me escribe una chica X y me dice, oye, pa, me te quería contar que gracias a tu idea hemos alquilado la azotea de mi mamá para poner un cartel y ahora mi mamá tiene ingresos. Y nos estábamos rompiendo la cabeza. Esa es una, ¿no? O subarrendamiento de cuartos. Y yo creo que eso realmente solo te enriquece. Y estás sembrando un granito de arena para tu país, ¿no? Entonces, esto comenzó, o sea, compartir conocimiento no tenía, digamos, que ese perfil, pero comenzó en pandemia. En pandemia mucha gente entró en miedo y no sabía qué hacer, porque la inversión en un DEPA es una inversión a largo plazo, es una inversión con un compromiso de pago importante, es una inversión que ameritó ahorro por buen tiempo, ¿no? Es largo, ¿no? Pero quiero ahí hacerte un paréntesis. O sea, yo creo que ustedes están haciendo un trabajo importantísimo en estas presentaciones donde comienzan a explicar, digamos, dónde es mejor invertir, toman temas técnicos, ¿no? Dando muchos consejos para comprar, ¿no? Creo que eso, la verdad que es, o sea, eso lo necesita tanto el comprador como el estudiante, como el que no sabe, el que quiere aprender. Están dando asesoría gratuita. Así es. Me escriben varios inmobiliarios y me dicen, Pame, pero ¿cómo vas a compartir ese conocimiento? Ese conocimiento te van a copiar. Y yo le digo, pues, me copian, no me importa. Para todos. Que lo importante no es que te copien, lo importante es que uno tiene que seguir creando cosas, ¿no? Y eso te va exigiendo, ¿no? O sea, te va exigiendo y al final cuando tú vas creando, o sea, realmente estás armando todo un grupo que te sigue, que como tú acabas de decir, te ayuda para seguir creciendo, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que ahí las cosas también llegan solas, ¿no? Hay un componente de satisfacción espiritual importante,
Hay un ejemplo para mis hijas. O sea, mis hijas le dicen a sus amigos, mi mamá está en YouTube. Y me pegan stickers para que los vean ellos. ¿Y qué hay tienen tus hijas? 7 y 3. Ya están grandecitas. Ya. Sí, ya la mayor se da cuenta, ¿no? Claro. Me dice, te vas a grabar, te vas a trabajar, ¿no? Y también hay un componente importante de ayudar a un sector inmobiliario más sano. Porque, o sea, yo hablando con abogados, por ejemplo, que están del lado del comprador, me dicen, oye, hay un desbalance importante entre tú que eres desarrollador, que sabes un montón, y el que es comprador está comprando su vivienda por primera vez, ¿no? Entonces, yo creo que mientras eduquemos más al consumidor, es mejor para todos. Totalmente. O sea, ahorita que ha habido un sismo hace poquito, ¿no? Fisuras. Y yo de frente puse, déjame acá tu fisura y te cuento qué es, ¿no? Entonces la gente obviamente pues no conoce, tiene miedo, ve que una junta se activa, ve videos y obviamente pues se asusta, ¿no? Entonces, junta, fisura superficial, acá no pasa nada, eso tenía que fisurarse. Y de pronto si no era así, revísalo, porque también me mandan un montón de casas que de pronto pues te das cuenta que tienen algún problema estructural. Y eso creo que es, ese canal que se abre es importante. Y yo lo que hago es en general animar a que más gente lo haga, porque mientras más gente que sabe el sector y comparte, es mejor para todos. Es mucho más transparente y creo que al final generas una confianza que también regresa a ti por eso, porque tú estás siendo transparente y estás diciendo algo que es, ¿no? Y que esa confianza seguramente en algún momento van a... Beneficia al mercado. Sí, y beneficia al mercado. Y lo otro exacto. es humanizar, ¿no? Porque es como, no sé, es como cuando tú te acercas a pedir tu crédito hipotecario a un banco. Y dices, uy, se lo voy a pedir al banco. Pero en verdad el banco está formado por personas. Y hay una persona que tiene que llegar a su meta y hay una persona que tiene que responder por el crédito que te está otorgando, etcétera, ¿no? Entonces la inmobiliaria también está formada por personas y las obras están construidas por personas y hay que poner ese componente delante. Así. No sé si conocen a Teobaldo Llosa. No, bueno, Teobaldo Llosa es un ex banquero que ahora está metido en el sector. Está construyendo y le va muy bien, ¿no? Pero una de las preguntas que le hice, dije, cuando estabas en el banco, ¿cuál es el principal factor para darle crédito a alguien? Me decía, la persona. O sea, si yo confiaba en la persona, si veía que tenía una trayectoria, ¿no? Transparente, limpia, al final, porque es un tema de riesgo. Es un tema de riesgo. Y de plata ajena. Y de plata ajena. Y es lo que tú dices, ¿no? O sea, tú ves, oye, bueno, esta persona, a ver, ¿cómo se ha comportado? ¿Se ha comportado bien? Te genera confianza. Adolfo, ¿y cómo ves el sector inmobiliario para el futuro? Sigo pensando que el negocio está en la vivienda social. Totalmente. ¿Y por qué no estamos todavía con tanta fuerza ahí? Hay varios frentes, ¿no? que no han cambiado, que lamentablemente no han cambiado en los años transcurridos. Hay un frente económico-financiero que ha mejorado, pero sigue siendo todavía algo complejo el darle el crédito a gente que, teniendo la capacidad de pago, no puede sustentarla. Y en eso algunas instituciones han sido mucho más agresivas que otras. Hay también un frente técnico, y es que la normativa castiga a la vivienda social y le exige requisitos innecesarios. Uno de ellos, el que más te... Básicamente, hablando de las casitas, las cuantías que te ponen de la cantidad de acero que hay que poner, sobre todo el acero horizontal, para viviendas de 1 o 2 pisos, es exagerado. Y eso se debe a que nosotros trabajamos en base a la norma ACI 318, que es para edificios, en lugar de ir, creo que es a la norma ACI 332, que es para dwellings. Pero este es un poco predicar en el desierto. Algún día escucharán, ¿no? Algún día escucharán. Y
indudablemente tiene que pasar por la industrialización del sector. Uniformizar los anchos, los vanos de puertas, uniformizar los vanos de ventanas, uniformizar las dimensiones para que todo sea prefabricado. ¿Qué tanto crees tú que vamos a llegar a construir, digamos, casas prefabricadas? Ha habido intentos, ¿no? En Ica, ¿no? Ahora sé que en Piura también. ¿Crees que puede llegar ahí o no? Creo que la salida está en sistemas prefabricados tilt-up. Es decir, si tú quieres hacer la casa en la fábrica y llevarla como un volumen, el flete te mata. A menos que tengas la fábrica ahí al costado. Que no es simple. No es simple. No es simple, ¿no? Entonces, tiene que haber un sistema como es el de tilt-up, en la que tú solamente llevas de la fábrica paneles y los ensamblas in situ. Por ahí estás viendo tú. Creo yo que por ahí está la salida. Me parece. Porque tienes la ventaja de la industrialización en una fábrica grande, muy controlada, con control de calidad, con productividad, etc. Y no tienes que trasladar volúmenes grandes y cosas así, ¿no? Pero eso a su vez requiere de que el empresario arriesgue. Así como en el año 98 yo metí mi mano al bolsillo y gasté varias decenas de miles de dólares en hacer los ensayos en el SISMIT, que después todo el mundo ganó con eso. Ahora deben hacer lo mismo. Hay mecanismos para hacer eso. Y hasta que no se decidan a arriesgar un poco, no va a despegar. Porque el hacerlo in situ, encofrando con la mano de obra, ya llegó a su límite. Entonces, algún habilitador urbano con construcción simultánea tiene que decidir eso, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Es bien fácil. Haces tu prototipo, obtienes tu aceptación por Censico y después lo presentas al ministerio y sale tu resolución ministerial y de ahí en paralelo lo pones en Indecopi para tener tu patente. Y la gran ventaja es que ya no vuelves a necesitar una licencia de construcción porque la resolución del ministerial es tu licencia de construcción a donde la construyas. Solamente hay que tomar la decisión. Gastar un poco de plata. Así como cuando hicimos esas casitas, los amigos, Quique Pasquel, y todos dijeron, Unicom metió su mano al bolsillo y donó concreto para las pruebas. Prodac metió su mano al bolsillo y donó mallas para las pruebas. Forza metió su mano al bolsillo y no cobró por el alquiler del encofrado. Y el resultado fue bueno. Ahora se puede llegar a cosas similares, pero por alguna razón el día a día destruye ¿cuál es el término? Ese bichito en el empresario de apostar. Del miedo. ¿No? Porque cree que es un gasto del miedo para y no una perder, inversión. digamos, ¿no? Y también debo reconocer que mucho de eso está originado porque nuestros investigadores en la academia no tienen mentalidad empresarial. Es que yo creo que ese es uno de los puntos indispensables en el país. Entonces tú tienes que decirle al investigador qué es lo que tiene que investigar, tú como empresario. Y entonces él lo investiga y hace las pruebas y lo sustenta y te corrige, pero no sueña con que va a hacer cuál es la frecuencia de las alas de la mariposa, pues, ¿no? Porque si no, no llega a nada. Es curioso porque yo creo que ahorita estamos en una coyuntura en donde se impulsa bastante las startups, se impulsa bastante las PropTech, se impulsa la transformación digital, el uso de la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Y
y creo que es un camino por el que estamos todos los desarrolladores, todos los constructores, tratando de afinar la tuerca, ¿no? Pero a veces por impulsar todas esas iniciativas, quizá nos olvidamos de algo que ya ha funcionado de una forma concreta y comprobada. Y yo más bien siento que cada vez nos alejamos más de ese tipo de investigaciones que podrían tener un impacto más importante. Entonces, ¿quién voltea nuevamente a ver ese tipo de cosas? Cuando todos lo estamos haciendo virtualmente y todos estamos concentrados en afinar costos con... Bajando, claro, o sea, bajando el costo de algo que ya parece que está... lo que tú dices es verdad, yo creo que ya el sistema que tenemos ya fue el sistema de hace 25 años. Hemos seguido, ya lo hemos aprovechado, ya ha dado su fruto, pero aparentemente ya tenemos que saltar. O sea, ya tiene que haber un tema de innovación distinto. Industrialización de la construcción. Así es. Como hacen en todas partes del mundo, con paneles tilt-up y losas tilt-up. Y entonces, no importa dónde esté tu fábrica, no vas a gastar dinero de flete de aire. Así es, correcto. Porque eso es carísimo. Y que creo que ha jugado en contra de los excelentes experimentos que han hecho. ¿No? Porque ha habido prefabricados que se han hecho, pero cuando lo pones sobre el tráiler y lo llevas... Claro, el costo te está matando, el volumen también. Estás transportando aire. Pamela, ¿es seguro invertir en el Perú, en el sector inmobiliario? Sí, bien hecho, sí. ¿Sí? ¿Te sientes tranquila a la hora de invertir? Yo creo que uno antes de hacer una inversión obviamente tiene que evaluar distintos riesgos. Y en Perú yo creo que tenemos una estrella norte que muchos otros países envidian, ¿no? Y esa estrella norte es el déficit de vivienda que existe. El déficit, o sea, realmente el sector inmobiliario, si alguien piensa en negocios, o sea, tienes 20, 30 años, porque, o sea, por lo menos, ¿no? Sí. O sea, porque el sector, o sea, el déficit de vivienda es de más de 1.500.000, ¿no? Y el déficit de infraestructura son millones de dólares. Miles, exacto. Eso sí. Y permíteme decirte que yo siempre he desconfiado, y en Capeco he estado siempre detrás de las estadísticas, de los estudios de demanda. Nosotros creemos que es más. Porque pronto consideran una vivienda algo que... No sé, no tengo cómo sustentarlo. ¿Tú desconfías del...? Sí, yo creo que la demanda es mucho mayor. O sea, tú piensas que es conservador, yo también pienso lo mismo, ¿no? Tú has dado una cifra de 1,5 millones. Y yo creo que si se ajustaran algunos tornillos sobre, que no es tan simples, sobre cómo le das financiamiento, y si investigáramos en la tecnología, podríamos llegar al extremo de que con el bono sale para la casa. Muy bien. Está obsesionado con eso, no es broma. Está obsesionado con eso. Yo estoy seguro que puedo llegar a eso. Si investigamos, de tal manera que con el bono, que ahora está en cuánto? $10.000, 40.000 soles. Más o menos. Acaban de subirlo, creo, ¿no? Sí, pero 10.000 es el número que me... Sale por lo menos para la fábrica, si no con la fábrica con el suelo. Sí. Sí, yo creo que ¿Y dónde crees que estaría? Porque estamos hablando de más o menos el bono es el 40% de un departamento, más o menos, ¿o no? O sea, lo que pasa para es que la vivienda social. Él va a techo propio, ¿no? Entonces ahí claro. el bono es bastante más. Pero será el 70% más o menos. Puede llegar a 100, pues eso es lo que yo propongo. O sea, hay un 30% que crees que... Sí, ¿de dónde lo saco? Lo saco de hacer normas técnicas específicas para viviendas de 1 y 2 niveles. ¿Ok? Lo saco de dar facilidades en el tema de la obtención de temas de agua y desagüe a través de plantas de desalinización, biodigestores. Te sacudes de la tiranía de las EPS. Porque la luz, a donde tú vayas, te la llevan. ¿Ok? Y en la luz deberíamos obligar a que los que venden ese negocio, lo que venden,
apliquen más el artículo 85 de la Ley de Concesiones Eléctricas, que si me escuchan saben a qué me refiero. Ellos deberían meter su mano al bolsillo, porque es un negocio. Pero ellos quieren que tú les hagas el negocio y después venderte el negocio. No puedes. Sí, pues, eso es. Hay varias aristas ahí por pulir, ¿no? Pero con todas esas, lo bajas en ese 30% y puedes llegar a que el bono le da la casa. Imagínate esa maravilla. No, pues eso, o sea, olvídate. No, para claro, una casita de 36 metros, la básica. Ahora 40, pues, ¿no? 40, ¿no? Ahora 40. 35 Bueno, no, 35 para ir a... ¿No? ¿Te imaginas lo que sería eso? No. ¿Te imaginas lo que sería para los promotores? Se ha acabado el tema de que no califica, cómo me desenvuelvo. Se acabó. Lo que sí se tiene que conseguir que ese subsidio tenga que ser absolutamente focalizado. Pero debo reconocer que en muchos temas de ese tipo, las autoridades que han estado en los distintos momentos al frente del ministerio han hecho su trabajo bien. Hay gente capaz ahí. Entonces, si llegamos a hacer un cambio tecnológico con inversión, guiando a la academia hacia lo que necesitamos, podemos tener como objetivo que lo que el ministerio da de bono alcance para el 100% de la casa. Eso realmente es una propuesta muy agresiva, pero creo que sí se puede hacer. Sí. Sí, creo que sí se puede hacer, pero hay que sentarse, hay que trabajarlo, ¿no? Y hay que trabajar con las personas adecuadas, digamos. Sí, ¿No? Buenísimo, buenísimo. ¿Qué cambiarías tú en el sector? En el sector del negocio inmobiliario, ¿no? Creo que mi apreciación de que nosotros no vendemos, sino que el cliente nos compra, nos debería llevar a un enfoque de ese modo, es decir, no como te convenzo, que es que yo te vendo, ¿no? Sino como incentivo tu necesidad para que tú me compres. Ahora, eso funciona en la vivienda social con toda seguridad. Conforme va subiendo en los niveles socioeconómicos, lógicamente esa apreciación va perdiendo fuerza seguramente, ¿no? Pero el truco para que el despegue, sobre todo con un alto impacto social, se dé, es ir en esa dirección, a que el bono cubra. Sí, total. Claro, o sea, eso ayudaría muchísimo, especialmente a todas esas zonas turizadas que viven tan mal, digamos, ¿no? No es siquiera turizadas, ¿no? Yo creo que lo que sumaría es que haya un espacio de diálogo con un fin en común, ¿no? Porque, por ejemplo, la otra vez estaba en la primera convención de vivienda, ¿no? Entonces me estaban enseñando un dron que hace levantamientos de asentamientos humanos. Y yo le pregunto a los que me estaban haciendo el recorrido, y les digo, oye, ¿y qué áreas promedios tienen esas viviendas? ¿Y cuánta gente vive ahí? Porque tú estás planteando una nueva vivienda de interés social de, no sé, pues 25 para crecimiento progresivo y 35 para no sé, para parte de multifamiliares que no pueden crecer, y estás pasando a forzar a alguien. Naturalmente tú le quieres dar un buen área, quieres darle un buen metraje, pero estás pasando a forzar a alguien que está acostumbrado a vivir en un cuarto de, no sé, pues 8 metros cuadrados, la familia entera, a que compren algo de 35 metros cuando no hay nada de intermedio. Y esa necesidad intermedia, finalmente quien la va a llenar es el sector informal, porque no pueden dar ese salto económico. Interesante ese análisis que has hecho, ¿eh? Que no lo he escuchado, no lo he escuchado, pero es una realidad. O sea, hay una familia que vive en 8 metros cuadrados, como tú acabas de decir, que no puede saltar a 36. No hay cómo salte. Entonces, por más incentivo que tú des, por más bono que tú des, tienen que meterse la mano al bolsillo para lograrlo. ¿Por qué? Porque así está la normativa, porque así tienes que cumplir con
con los requerimientos, etcétera, porque así son los costos finalmente. Por más que afiles el lápiz, no llegas. Entonces, si el desarrollador que quiere atender ese bolsón de demanda no llega y el comprador tampoco llega, esa brecha siempre va a existir. Y eso para mí solo se resuelve en una mesa en donde digan, ok, ¿qué es realmente una vivienda digna para las personas que están en esa situación? ¿Ok? Estamos hablando de 1.5, 1.8 ya. Y de ese 1.8, ¿qué? 800 van a poder llegar a los 40 metros, a los 35, a los 45, a lo que fuere. No llegan. Entonces tienes que darles una solución digna y una solución acotada y una solución que cumpla con seguridad, porque estamos encima de un país sísmico, ¿no? Entonces, yo creo que la voluntad de todas las partes está, pero tenemos una realidad que atender. Y ni siquiera es como que el segmento al que nosotros nos dirigimos, porque yo estoy en multifamiliares, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que el bolsón de demanda está en eso y no hay apoyo para desarrollar un producto. Entonces, ¿qué cambiaría yo el sector? Yo cambiaría ese espacio de conversación y lo pondría por delante y diría, oye, ¿quiénes los que más necesitan y cómo logramos darles algo para que vivan seguros, en calidad y no de la forma en la la verdad que te felicito. La verdad es un mensaje bien fuerte el que acabas de decir, ¿no? Porque al menos yo no tenía esa claridad que tú sí estás mostrando en este momento, ¿verdad? Pero sí, me hace pensar que te has metido a conocer ese sector, ¿no? Que muchos no lo conocemos y que creo que sí deberíamos conocerlo, ¿no? Esa es la verdad. Dime, los dos, ¿qué consejo le darían a un joven? Un joven, imagina tú que estás a un joven de 25, de entre 25 y 35 años. ¿Qué consejo le darías? Un ingeniero recién egresado, ándate corriendo a Chilca. Busca a tu familia que te apoye. Cómprate un lote de esos que hacen los urbanizadores por ahí. Ajá. En unas urbanizaciones que están lindas. Parece San Borja. Sí. ¿Ok? Y ahí busca a 2 clientes o 3 clientes y hazles un departamentito a cada uno de ellos. Y que ellos apliquen al banco para levantar su crédito. Tú solamente las administras y les pones el suelo que te dio tu familia. Y vas a ver cómo en menos de 1 año y medio ya hiciste tu primer negocio inmobiliario. Que así comenzó él. Así comenzó con un pequeño terreno. ¿Sabes cómo comencé? A ver, cuéntame. Con una opción de compra que me daban los señores Brescia para un terreno en San Borja. Yeah. ¿Cómo llegaban los señores Brescia? Bueno, teníamos amigos en común. Uh-huh. ¿Con quién? ¿Con Mario? ¿Con Pedro? Con Mario. Con Mario. Uh-huh. Y entonces ese terreno yo lo ofrecía a 6 personas y las 6 personas lo compraban como condóminos. Y una vez que compraban el terreno, les armaba los expedientes y los hacía aplicar al banco hipotecario para que les financien la construcción sobre su terreno, pero en condominio. Lo novedoso era que los hacía en condominio. El banco no acostumbraba a hacer eso, pero abrió los ojos ahí. Claro. ¿En qué año fue eso? 84. ¿Tú fuiste el promotor de eso? O sea, hay... Qué interesante. Okay. Y así en un mes hacías uno, a los 2 meses hacías otro, a la tercera vuelta ya comprabas todo el terreno, claro, y pasaba 1 año y te hacías 20. Claro, ese es Y eso mismo lo pueden aplicar en Chilca, o lo pueden aplicar en todas estas urbanizaciones nuevas que están saliendo. Ahí está. Y funciona porque yo lo he hecho. No, o sea, 100% de acuerdo. O sea, ese es el consejo que tú le darías a un muchacho. A un ingeniero junior que está saliendo. Un ingeniero que quiere ser empresario. Así es. ¿No? Si tú eres ingeniero y no quieres ser empresario, dedícate a otra cosa. Sí. Y los ingenieros puros, hay ingenieros puros. Es que ese no es tu perfil. Es su perfil, por eso se ríe. Ingeniero puro. No, pero tú eres ingeniero empresario.
A ti las dos cosas te apasionan. Y académico, y encima. académico. Sus profesores le decían que habían dejado un buen ingeniero por un empresario mediocre, pues por eso se ríe. Ah, sí. Un profesor me dijo eso una vez. ¿Y tú, Pamela? En mi caso, creo que mi generación ha tenido un poquito de ambos lados, ¿no? Mi papá tiene una biblioteca en donde hay un montón de libros que él atesora porque le costó la vida conseguirlos. En mi generación, nosotros ya teníamos buscadores, internet, etc. Claro. Y en la generación actual yo creo que más bien uno tiene que administrar a lo que está expuesto, todo ese conocimiento que está expuesto, ¿no? Entonces yo creo que el mejor consejo que le podría dar a alguien a esa edad que todavía no tiene responsabilidades es que puede equivocarse y que, digamos, que escoja y tome y aproveche todo eso que está a su alcance de aprender. Porque ahora, sinceramente, creo que el que no aprende, teniendo internet, teniendo redes, teniendo todo en la palma de su mano, es porque no quiere. Es porque no quiere. No, mis papás, no, o sea, esa generación o tu generación no tenían esa posibilidad. Nuestra generación ya la tuvo un poco más, pero la de ahora yo creo que eso es fácil a comparación con cómo era antes. Entonces, es una oportunidad importantísima y es una oportunidad que ahora sí creo que si no la tomas te pondría en una desventaja enorme. Entonces, esa curiosidad infinita que se alimenta de esa curiosidad y esa pasión por cambiar las cosas, me parece que es algo que alguien de esa edad debería amarrar y sin parar darle para adelante, ¿no? Básicamente es aprender, ¿no? Aprender, buscar, ser curioso, ¿no? Y seguir. Cuestionar. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me ha dado, paciencia, las cosas llegan solas. ¿Y a ti? He recibido varios. Pero el que crees que es el mejor consejo que... Aprende en cabeza ajena. Aprende en cabeza ajena. O sea, aprende los errores de los demás. De los otros. ¿Ah? ¿Y cuál es el libro que más te ha marcado? Uy, en mi época era Toffler. Se llamaba La Tercera Ola o algo así. Ah, La Tercera Ola, sí. De Alvin Toffler. Sí. ¿Y a ti cuál puede ser el...? A mí me encanta How to Win Friends and Influence People, de Dale Carnegie. Yo creo que eso es un librazo porque te ayuda a entender la posición de la otra persona y realmente qué puedes hacer al respecto y a dimensionar lo que está bajo tu control y no. Claro, en tu posición, en el rol que estás teniendo, tienes que entender mucho a tu cliente. Sí, al cliente, a todos sus stakeholders, ¿no? Pero te ayuda hasta en la familia. O sea, el libro tiene hasta consejos para cómo administrar una pataleta de tu hijo. Sí, pero creo que aprender a estar en los zapatos del otro es también un conocimiento indispensable en esta época, ¿no? Sí. ¿No? Es indispensable, porque si no, es empatía para poder entender. Pues que no estés de acuerdo, pero tienes que... Esa es otra cosa. Sí. Así es, como dicen los gringos, ¿no? We can agree to disagree. Vamos a estar de acuerdo y no estar de acuerdo. Exacto. ¿Y cuál es el principal principio que rige tu vida? ¿O tú, Pamela? Dale tú. O sea, en mi caso es, para mí, mis valores, lo que soy, mi esencia es un no negociable en general, ¿no? O sea, es un no negociable. Yo me siento muy tranquila de ser la persona que soy, de compartir lo que comparto, de cometer los errores que cometo, porque cometo muchísimos, y de seguir mejorando, ¿no? Y ese principio, que es lo que procuro inculcarle a mis hijas, es lo que me da impulso, satisfacción, ganas de pararme y seguir adelante, ¿no? Claro, tus hijas es tu motor, digamos, ¿no? Sí. ¿No? Y como para ti, tu familia. Sí, o sea, por supuesto, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, creo que es de nuevo regresar a las raíces, es decir, tu escala de valores es tu sustento. Sí, totalmente. Tus prioridades
van cambiando con el tiempo. Y puedes tener una hora y mañana la cambias, pero dentro de tu escala de valores. Tus prioridades pueden cambiar por temas generacionales, por coyunturas económicas, por temas políticos, qué sé yo. Pero tu escala de valores, esa no la puedes tocar. Yo hace muchos años, la verdad, que interioricé mucho el concepto de decir la verdad. Eso es un tema que me rige y que he tratado de trasladar muchísimo a todas las personas con las que trabajo, ¿no? Porque creo que eso es lo que te soporta, ¿no? Para también ser transparente, ¿no? Porque muchas veces, a veces tienes que dar noticias que no son muy agradables, pero en la medida en que tú lo dices con transparencia, lo trata de decir bien, no se trata de decir lo que tú sientes, la gente lo entiende, ¿no? Y genera confianza. Oye, la verdad que tenemos para hablar todavía muchísimo más sin ningún problema, ¿ya? Sin ningún problema, porque me he quedado, sin exagerar, en la mitad de todas las preguntas que tenía que hacer, ¿ya? Pero Muchas gracias. la verdad que los comprometo para una nueva reunión, ¿ya? Encantadísima. Ya para ver algunos otros temas, ¿no? La verdad que ha sido muy, muy, muy aleccionador para mí estar con ustedes. Creo que es muy rico y la verdad que creo que va a ser muy rico para todos los que nos ven, ¿ya? Bueno, a los amigos, muchas gracias por vernos y nos despedimos. Adolfo, Pamela y Antonio Aguilar. Muchas gracias. Chau. Nos vemos, gracias.